hice todo directo. Hola, buenas. A ver, ahí estoy probando que se vea bien para arrancar la actividad. Creo que sí. Bueno, vamos esperando que se vayan sumando acá por YouTube. Bien. Creo que estamos. Bueno, vamos a dar comienzo unos minutitos nomás, ¿no? Nos retrasamos, pero ya arrancamos. Y bueno, darles a todos la bienvenida, obviamente, a esta actividad de economía, emprendedurismo y feminismo que organizamos desde la FUBA. El día de hoy se cumplen 5 años de la primer marcha del Ni Una Menos, y la realidad es que al no poder salir a las calles por el contexto de pandemia en el que estamos viviendo, nuestra intención fue poder crear durante toda esta semana espacios virtuales donde de alguna manera podamos encontrarnos y estar todas juntas. Si bien, como les decía, la pandemia nos imposibilita encontrarnos en la calle, por supuesto que no frena nuestra lucha por la conquista de más derechos, y que se encuentra más vigente que nunca, y que lamentablemente tampoco frena la violencia machista que se expresa sobre nosotras de múltiples maneras. Para que se den una idea, entre el 1 de enero y el 30 de abril de este año hubo en Argentina 117 femicidios. Tan solo en el mes de abril se registraron 28 asesinatos por violencia machista, es decir que cada 26 horas murió una mujer. La realidad es que queremos vivir en una sociedad donde dejen de coartar nuestras libertades, en donde se nos permita decidir sobre nuestros propios cuerpos, donde el aborto legal, seguro y gratuito y la correcta implementación de la ESI sean una realidad. Queremos vivir en una sociedad donde no exista, donde exista en realidad una igual remuneración por igual trabajo, donde no existan desigualdades económicas y donde se elaboren políticas públicas que fomenten la igualdad de género. Por eso, desde el rol que nos toca a nosotros, desde la FUBA, desde que asumimos la conducción el año pasado, para nosotros siempre ha sido una prioridad impulsar políticas de género que no se queden únicamente en las palabras, sino que se materialicen y que transformen la vida de los estudiantes dentro de nuestra universidad. El año pasado, por ejemplo, impulsamos el proyecto de paridad en el Consejo Superior, para que exista una representación igualitaria de hombres y mujeres dentro del máximo órgano de gobierno de nuestra universidad. Hoy obviamente estamos felices de que eso sea una realidad, pero sabemos que queda mucho por hacer. Durante el mes de marzo también participamos obviamente de la marcha del 9M, durante el mes de febrero instalamos una carpa frente al Congreso para charlar sobre los mitos y verdades en relación al proyecto de legalización del aborto. Y durante el mes de marzo organizamos junto a la Secretaría de Extensión de la UBA un curso online de género que tuvo más de 5.000 inscriptos. Y queremos seguir por este camino, como les decía, queremos seguir transformando la UBA a partir de la elaboración de proyectos, como por ejemplo el de la creación de una Secretaría de la Mujer de nuestra universidad, un centro de salud de la mujer, la organización de distintas actividades y la formación en perspectiva de género de todos los estudiantes. En definitiva, como siempre lo decimos, queremos que nuestra universidad sea un espacio propicio para construir una sociedad sin violencia, con mayor respeto y más igualitaria. Y bueno, un poco por este motivo también nos encontramos hoy a través de las redes sociales para llevar adelante una actividad junto al Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y junto al Centro de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Así que bueno, también le doy la palabra a Agus del Centro de Estudiantes de FADU para que nos cuente un poco de qué se trata y para que podamos también arrancar la actividad. Gracias, Cata.
bueno, en realidad a mí me toca presentarlas a ellas. Desde FADU trabajamos siempre junto con Vero, y sé que lo mismo pasa en Económicas con Agustina, así que estoy muy contenta de poder presentarlas. Arranco por Vero. Vero es subsecretaria académica de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y dirigió el Centro de Emprendedores de FADU, que es el único que queda en diseño hoy por hoy en la ciudad de Buenos Aires. Y después está Agustina Amarante, que es licenciada en Economía, docente en Macroeconomía y Política en la Facultad de Ciencias Económicas, y además es impulsora de la Comisión de Mujeres Profesionales de esta facultad. La verdad es que son dos grosas, y estoy muy contenta de que estén acá y que puedan contarnos un poco de su experiencia, cada una desde su ámbito. Me parece que va a ayudar mucho a nutrirnos como jóvenes estudiantes, así que las dejo hablar a ellas, que son las que saben. Gracias. Vero, ahí está. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo estoy muy contenta de participar y de acompañarlos, y de acompañarlas y les a todos. Y la verdad que es un lujo con esta profe de Económicas poder trabajar en conjunto hoy. La verdad que lo que tengo para compartirles de la experiencia en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo es algo que empezó en 2014, cuando tuve la suerte de colaborar y a reactivar el Centro de Emprendedores de la Facultad, un centro de emprendedores que es muy importante en toda la comunidad de la UBA, y que se relaciona desde la Secretaría de Extensión del CBC, el Centro de Emprendedores de Económicas, la Red de Emprendedorismo UBA, y que ha tenido grandes avances y recorridos, y que a tantas mujeres no solamente ha colaborado en esta sensación de empoderarlas en el espíritu por iniciar cosas, ¿no? Principalmente. A mí, desde mi experiencia personal, me tocó allá por el 2014, en abril, con 2 bebés de 4 meses, mellizos, esta emocionante tarea, ¿no? De ver cómo habían un montón de colegas, docentes, estudiantes también, emprendedoras, con esta situación de no saber hacia dónde ir o qué hacer, pero con estas ganas, y sentir que ahí hacía falta trabajo, ¿no? Y durante estos años nos preguntamos también por qué hace falta estos espacios de emprendedorismo tanto para la mujer. Hoy por hoy, más del 75-80% del Centro de Emprendedores de todos estos años se fue gestando con mujeres, estudiantes, graduadas, investigadoras, que van realizando distintos proyectos. No los veo en el Zoom, y eso me pone como un poco, me distrae, porque estoy acostumbrada a hacer Zoom y ver si mueven la cabeza o no, pero bueno. Bueno, trabajar en distintos proyectos independientes, ¿no? Por lo general son de diseño o de arquitectura, pero no necesariamente. Y bueno, se les van brindando consultorías con expertos ad honorem, también todos de la misma comunidad de la UBA, que se los va conectando con distintos organismos gubernamentales o no gubernamentales. Bueno, lo fuimos explorando a lo largo de estos años, según lo que iban necesitando, ¿no? Lo que sí es que lo que surge es preguntarnos cómo es la relación laboral y cómo sigue siendo la actividad laboral de las mujeres hoy, y por qué buscan generar proyectos independientes todavía hoy, ¿no? ¿Por qué se le pregunta a una mujer, o por qué se tiene tan en cuenta una mujer si es casada o no,
si tiene hijos o los está por tener, y se mide y se especula, se sigue especulando con esta situación familiar de las mujeres, y también de los hombres, ¿no? Porque se supone que, o a veces se pregunta, ¿no? Y se identifica a un hombre casado y con hijos en una situación más estable, ¿no? O un hombre que se está por casar o tener hijos, pareciera ser como más estable, y una mujer no. Muchos interrogantes, no sé, desde si una mamá se tiene que sacar leche para amamantar a su hijo en un baño, o si existe algún sector de una oficina en un lugar laboral para que pueda tener ese espacio relacionado con la alimentación de su hijo, ¿no? A nadie les gusta comer en el baño, ¿no? Entonces, ¿por qué una mujer tiene que ubicar esa situación de alimentación en un sector impropio para eso? Bueno, empezamos a recorrer diferentes momentos en el Centro de Emprendedores, con muchas mamás o con muchas mujeres que quizás se encontraban como en un techo falso en su espacio profesional, y decidían emprender un camino independiente. Fuimos atravesando muchos momentos. Actualmente nos preguntamos qué es lo que pasa con aquellos estudiantes y graduados que quizás quieren continuar en la vida académica, ¿no? En la investigación o de posgrado, y no tienen esa posibilidad, o no la encuentran dentro de la superación misma cultural, digamos, ¿no? De la que fueron, la que las compone, y definen o deciden quizás emprender un proyecto independiente, cuando lo que quieren hacer en realidad es un posgrado, participar de un proyecto de investigación, desarrollar una tesis, ¿no? ¿Cómo sigue costando todavía generar esa seguridad y ese empoderamiento en mujeres, y en mujeres de la universidad, ¿no? Lo seguimos buscando y fuimos recorriendo distintos momentos. Sobre todo nos apoyamos y nos acompañaron últimamente Creatividad Ética, una ONG liderada por una diseñadora industrial, también Fadu Uba, y Madre Emprendedora. Así que traigo algunos números, no soy buena en los números, soy más cualitativa, pero traje un informe de Madre Emprendedora, una ONG que nos acompañó en este último tiempo, los que puedo compartir después en el cruce. No sé si estoy bien de tiempo. O si seguís vos, Agus. O si se cortó. A ver, acá estoy. No, estoy. No se cortó. Pasa que, bueno, primero, Pero, hola a ¿viste? todos. Segundo, pasa con el Zoom, que es medio complicado siempre, porque como no tenés a nadie del otro lado, está difícil. Pero bueno, la idea de hoy un poco es hablar de todo esto que nos viene pasando. Me gustaría empezar con lo siguiente, ¿no? Hablabas de algunos datos de la ONG Madre Emprendedora, y hoy, si bien estamos dentro del marco de Ni Una Menos, a mí en general me gusta más encarar la cuestión de género y no tanto la cuestión de lo femenino o del feminismo. ¿Por qué? Porque si bien a nosotras nos toca liderar un poco esta cruzada en contra de un montón de estándares, no somos las únicas que entramos dentro de esta bolsa. Entonces, sí, como somos las que estamos liderando la cuestión, hay muchos más datos sobre las mujeres,
que sobre otros integrantes de la cuestión de género, pero a mí me suele gustar más hablar del tema de género y no del tema del feminismo. Pero bueno, sí me interesa saber los datos que tenés. Acá estoy. Lo que pasa es que justo no me pude conectar hoy por la compu, por un tema de tiempos, pero principalmente para ir como de datos concretos, las emprendedoras trabajan casi todas, la gran mayoría, un 80% después de las 12 de la noche, ¿no? Y cómo está relacionado quizás la maternidad o las actividades más reproductivas, por así decirlo, y cómo se relacionan con la actividad laboral o con una actividad, sea independiente o no, ¿no? Después de las 12 de la noche. La voy a compartir, la voy a dejar por mail para que la puedan compartir luego la FUBA. Es una investigación que se realizó en 2018. Bueno, voy yo con unos datos entonces, si te parece. Sí. Estamos en un contexto, la verdad que bastante particular, porque ni una menos nos agarra en un contexto que es completamente diferente a cualquiera que podríamos haber pensado. Siempre en esta fecha se organizan actividades, se organizan marchas, se organizan eventos, y este año la verdad que la única posibilidad que tenemos es organizar charlas desde plataformas virtuales, porque estamos, bueno, en un contexto que todos conocemos de cuarentena y aislamiento, ¿sí? Pero eso no quita que no tengamos datos sobre el impacto de esta cuarentena, no solamente en Argentina, sino para todo el mundo, con respecto a lo que pasa con las mujeres, ¿sí? Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las mujeres somos las que encaramos las tareas de cuidado. O sea, la mayoría de las mujeres somos las que cuidamos a los hijos, cuidamos a los adultos mayores, hacemos la comida, limpiamos la casa, muchas veces tenemos ayuda, ¿sí? de nuestros maridos, de nuestras parejas, de nuestra compañía, pero no siempre es así. Y dentro de este contexto lo que termina pasando es que las mujeres que tienen que aparte trabajar, ¿sí? Terminan dedicándole muchísimas más horas al día, tienen una rutina mucho más complicada de la que normalmente tienen. ¿Por qué? Porque tienen que encarar estas tareas de cuidado en un contexto en el cual los chicos están todo el día en casa, y eso genera mucho más necesidad de cuidado, porque no tengo los docentes que me ayuden durante el horario de clase, no tengo la posibilidad de que vayan a comer afuera, de que vayan a ver a sus amigos, y un montón de cosas que pasan en la vida cotidiana, pero que hoy hacen que las tareas de cuidado sean mucho mayores. No solamente eso, sino que esto, junto con la limitación que tenemos muchas veces del acceso a las herramientas electrónicas. Entonces, como ahora la única forma de trabajar es desde tu casa, probablemente en una casa promedio hay algunos celulares que sirven para hacer actividades, pero normalmente no hay muchas computadoras, ¿sí? O sea, suele haber una o hasta dos computadoras si tenemos suerte, pero pensemos que el contexto es de comunicación virtual, sí o sí. Entonces, de repente tenemos a la parte de la pareja o la parte de la casa, que es la que genera el mayor ingreso, que normalmente son los hombres, y entonces, ¿cómo voy a discutir o cómo se va a discutir dentro de la casa que quien tiene prioridad para usar los aparatos electrónicos es quien genera mayores ingresos? ¿Tá? Entonces eso deja a las mujeres en un contexto de marginalidad. ¿Por qué? Porque nos termina pasando que tenemos que trabajar fuera del horario de trabajo, ¿sí? No solamente porque el acceso a la computadora está restringido y muchas cosas no se pueden hacer con el celular, sino porque también tenemos esta cuestión de las tareas de cuidado, ¿sí? No puedo estar en mi casa tratando de trabajar si alrededor es todo un huracán. Entonces, tenemos este problema. Y otro problema gravísimo que estamos viendo es el asociado a la salud, ¿sí? Y ahí tengo como dos ámbitos, en realidad dos puntos de vista diferentes. Por un lado, quienes brindan salud, ¿sí? Que son en su mayoría mujeres, ¿sí? Dentro de
lo que son médicos, camilleros, enfermeros, personal de limpieza, todo ese tipo de personal del cuidado alrededor de la salud, está copado por las mujeres, ¿sí? Somos el 70% del total de integrantes dentro de este ámbito. Y estas mujeres, ¿sí? Que son el 70% de quienes nos cuidan, el problema que tienen es que están sobrepasadas, ¿sí? Porque también tienen que hacerse cargo de estas actividades de cuidado, porque no tengo quien se haga cargo. Entonces, el trabajo de estas mujeres que se dedican al ámbito de la salud se vio drásticamente aumentado por el contexto de pandemia, y aparte las tareas de cuidado también se complicaron bastante. Entonces estas mujeres suelen estar sobrepasadas. Obviamente, como vemos en Argentina, tenemos problemas de ingreso, que eso también genera un estrés gravísimo, pero en el mundo también está pasando esto, ¿sí? Alrededor o asociado al tema del ingreso. Y no solamente eso, sino que el contexto no nos brinda las herramientas. Y de repente puede parecer algo que es trivial, pero no lo es, porque por ejemplo, si todo el personal que está dentro del ámbito de la salud no puede acceder como corresponde a, por ejemplo, material higiénico para el periodo menstrual, o material de prevención de embarazos, si es que lo quiere hacer, o prevención alrededor de la salud sexual, el problema que tenemos es que esto sobrecarga a esa persona que en realidad tiene que estar, o queremos que esté concentrada en la tarea que tiene que desarrollar, y que hace que todo esto sea muy difícil, porque el Estado no está viendo esto como un problema. Y el otro punto de vista que tenemos es que hay tanto miedo, ¿sí? Alrededor de contagiarse de una enfermedad que no sabemos qué puede suceder, no sabemos realmente cómo es el índice de contagios, no sabemos cuánto es el índice de mortandad, es toda información que se está generando ahora. Entonces el problema que tenemos es que hay mucho miedo, y ese miedo hace que la gente corte tratamientos de salud y que no vaya a los centros de salud para sus tratamientos de enfermedades convencionales o habituales. Entonces, dentro de este contexto, también las mujeres no solamente sumamos las enfermedades habituales, como puede ser, no sé, por ejemplo, tratamiento de diabetes, o tratamiento de presión alta, o tratamiento de cualquier enfermedad que sea una enfermedad crónica o que sea de tratamiento prolongado, sino que encima estamos viendo que muchas mujeres que tenían controles preventivos con respecto a la salud sexual, o que iban a los centros de salud a buscar herramientas o a buscar material para el control de la natalidad o para protección, no van, ¿sí? Entonces, esto deriva en un montón de embarazos no deseados, y me parece súper importante hablar de este tema hoy por hoy, que estamos en el contexto de Ni Una Menos, y que tenemos una cuestión de, por un lado, la violencia familiar, y por la violencia contra la mujer, y por el otro la cuestión del aborto, ¿sí? Del acceso al aborto seguro. Entonces, con este tema de no poder acceder a los métodos anticonceptivos, el tema que generamos es que vamos a tener muchos embarazos no deseados, y consecuentemente vamos a tener muchos abortos, ¿sí? En este contexto vamos a tener abortos clandestinos. Se estima, como para dar un número, se estima que en el mundo va a haber más o menos, si la pandemia se extiende durante 6 meses, en el mundo va a haber alrededor de 7 millones de embarazos no deseados, ¿sí? Esto radica en o sea, esto tiene como consecuencia un montón de muertes, ¿sí? Asociadas a abortos que no son seguros, ¿sí? No solamente eso, sino que si el aislamiento se extiende por un año, hay más o menos 51 millones de mujeres que no van a poder acceder a los métodos anticonceptivos. Entonces, hablamos de muchos números, pero estos números tienen personas atrás. Y no solamente eso, sino que también encarando la cuestión de violencia de género, hace un rato hablamos de que hubo muchas muertes en lo que va del año, y muchas muertes en lo que va de la cuarentena. Pero no solamente es esto lo importante, no lo quiero desmerecer porque es importantísimo, pero el problema de la cuarentena es que hay muchas campañas en Argentina y en el mundo que se vieron cortadas. Entonces esto es como un caldo de cultivo para que las cuestiones de violencia sexual y violencia de género se disparen a tasas mayores que las anteriores a la cuarentena. Totalmente. Totalmente. Pero empezaste hablando acerca de hablar de género, ¿no? Yo les traía como algo light
en comparación con estos números algo como muy suavecito, en comparación con los números contundentes que nos trajiste, que yo voy más hacia las formas o hacia la experiencia pequeña que tuvimos y que tenemos en emprendedores y en la comunidad de FADU. Y decía esto de las mujeres en situación digamos, en un campo emprendedor, la gran mayoría trabaja después de las 12 de la noche porque su techo, no solamente el que otros forman, sino con el que ellas mismas crecen y se conformaron, creen que es su primer deber, ¿no? Y su segundo deber, o su segunda obligación, o que si se les sobra tiempo, estudian, trabajan, o hacen su emprendimiento independiente. Digo, ¿cómo también podemos colaborar desde cada uno del lugar que ocupamos a sembrar esta seguridad en todas nosotras de que sí podemos, de que no es después de las 12 de la noche, de que las cosas se reparten, y empoderar o entender este espíritu de que podemos hacer cosas, ¿no? De que la violencia tiene un montón de formas, y la violencia de reducirnos el sueldo, despojarnos de nuestros lugares o de lo que nos corresponden, también de alguna manera colaboran en conformar un lugar que no es el que queremos, ¿no? Sí, hay un concepto que tiene mucho que ver con esto que decís, que es el del techo de cristal, y que últimamente se ha convertido en este cemento. Claro, ¿por qué? Porque lo quería dejar para vos. Claro, cuando hablamos del techo de cristal, hablamos de esta cuestión de que a las mujeres nos cuesta traspasar cierto límite que no debería existir, pero existe. En la realidad existe. Entonces, este límite que de repente genera que no podamos acceder a los espacios de decisión o a los espacios de liderazgo que nos corresponden. Y esto, sumado a lo que nos pasa hoy, que es esta responsabilidad que se nos generó alrededor de todas las tareas de cuidado, termina haciendo que tengamos un techo de cemento, que es una realidad que nos oprime, y no porque haya algo que nos oprima, sino porque es una cuestión asociada pura y exclusivamente a la cuestión del feminismo, a la cuestión de la mujer, ¿sí? Tener hijos es una cuestión femenina. Cuidar a los hijos no debería serlo, pero muchas veces lo es también. Y cuidar a los padres también lo es. Y las tareas de cuidado del hogar muchas veces también lo son. Entonces, esta cuestión de que tenemos un montón de responsabilidades que en la balanza deberían tener el mismo peso, pero muchas veces no lo tienen por lo que impone la sociedad, hacen que tengamos este techo de cemento y que nuestras expectativas alrededor de nuestra profesión o los objetivos que tenemos queden relegados para otro momento, o que nos pase que decidamos extender la cuestión de la maternidad a lo largo del tiempo. O sea, terminamos pensando que somos madres o somos no es para nosotras, exactamente, una falsa dicotomía, ¿no? Esto es algo que en Emprendedores y que en la facultad estamos todo el tiempo en contacto con eso, ¿no? En cómo trabajar cotidianamente con esta falsa dicotomía que es o nosotras digo, mujeres profesionales o gustosas de hacer algo que nos generen alegría, dignidad, como es el trabajo, ¿no? Que tengamos esa oportunidad de crecer y de formarnos también profesionalmente, o ser madres, y tener nuestra familia, ¿no? Como es una falsa dicotomía, creo, y que está como muy metida, ¿no? En el corazón de la sociedad y también de la comunidad de la universidad, ¿no? Que es como ir como de a poquito, trabajándola. Hace un ratito estaba hablando con una colega que es la coordinadora técnica del Centro de Emprendedores, licenciada en Administración de la UBA, viene de esos pagos, y me decía, vos, Vero, si
tenés mellizos de 6, y si hace 5 o 6 años te hubieran ofrecido un trabajo impresionante que tenías que dedicarte un montón y viajar y no sé qué, lo hubieras tomado, y no sé, porque tenía 2 chicos chiquitos, y bueno, ¿ves por qué tenés que, por qué tenemos que estar, o cómo nos podemos, de modo social, ¿no? No nosotras las mujeres, nosotros, hombres y mujeres, ir encontrando este espacio e ir cortando con todos estos, con todos estos techos o estos encapsulamientos que tenemos y que nos achican, nos hace sentir menores, inferiores, nosotras mismas nos sentimos menores, inferiores, o que no podemos. Hay unos estudios de psicología y economía, ¿sí? Que se llama Psychonomics, el ámbito que estudia esto, y que terminó concluyendo que los equipos liderados por mujeres tienen mejor dinámica en el trabajo. ¿Por qué pasa esto? ¿Y por qué lo relaciono con lo que decís? ¿Qué pasa? A nosotras nos cuesta mucho acceder a los puestos de liderazgo. Entonces, para hacerlo, tenemos que demostrar mucho más de lo que debe demostrar otra persona de otro género ante la misma circunstancia. Entonces, ¿qué pasa? Nos sucede esto todo el tiempo, y esto es parte del techo de cristal o del techo de cemento en este caso. ¿Por qué? Porque realmente pensamos que para acceder a un trabajo que tenga que ver con nuestras capacidades y que esté bien remunerado, pero dentro de un puesto de decisión o un puesto de liderazgo, debemos demostrar muchísimo más de lo que en realidad tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo vas a poder hacer eso si sos madre? ¿O cómo vas a poder hacer eso si estás embarazada? ¿O cómo vas a poder hacer eso si planeas ser madre? No me voy a poder dedicar 1500% a esa actividad, entonces prefiero decir que no. Y esto en realidad es algo que no debería pasar, pero pasa. Pasa muy seguido, y en el área de emprendedorismo, las mujeres, en estos últimos años, se ve reflejado en el Centro de Emprendedores, pero en general en el área de emprendedorismo, encuentra esto que buscamos en todos los lugares, ¿no? Que es libertad, ¿no? Sí. Libertad en cuanto a lo laboral. En el emprendedorismo, una de las cosas de las que charlamos es que las mujeres encuentran esta libertad que no pueden encontrar en otros espacios laborales, ¿no? Inician algo, son artífices de sus éxitos y de sus fracasos, tienen la posibilidad de manejar la maternidad y su organización como mujer, digamos, y van encontrando las formas, el modo, ¿no? De que no hay un modo de ser mujer, sino que cada una se va a hacer, no hay un tipo de mujer, o uno no tiene que entrar en el área de emprendedorismo, ¿no? De una u otra manera, ¿no? Cada una se va encontrando y va encontrando esta libertad, por así decirlo, laboral. Y bueno, esta es otra de las cosas que vamos charlando en Emprendedores. Tenemos un juegódromo en donde vienen con sus hijos, ¿no? Y nos ponemos a organizar a los chicos, o vamos hablando, o vienen a veces con su pareja, tarde a la noche, y hablamos también, en general, cómo nos vamos organizando con el grupo familiar, ¿no? Cómo funciona esto de lo laboral, el proyecto independiente y el funcionamiento de la familia, de las tareas. También estas fueron dinámicas que se fueron trabajando a lo largo de estos 6, 7 años. Pero bueno, me parece importante compartirlo. No sé si... No veo nada, chicos. Estoy desde un celular chiquito así que tírenme como... No, estamos bien. De cómo estamos bien. No, sí, a esto quería agregar que pensemos que en Argentina
En muchos ámbitos ya tenemos protocolos de género, ¿sí? Que son protocolos que indican cómo actuar ante situaciones de violencia de género o de acoso dentro del ámbito laboral, pero estamos empezando con las cuestiones de la maternidad y la profesionalidad. Dentro de este contexto hay algunos que tomaron la iniciativa de, por ejemplo, tener espacios de sala de juegos o como una especie de una sala de maternidad para las madres que tienen nenes chiquitos, o para madres que tienen nenes que no son tan chiquitos, pero que trabajan fuera del horario de clase de los chicos. Y lo otro que se impulsó bastante son los lactarios, que parece no tan importante porque a veces pensamos que está muy bien que las madres le den de mamar a sus hijos sentadas en una silla en un restaurante, o en el baño de la oficina, o en el comedor, pero está mal. Entonces, dentro de esto hay muchas organizaciones. A nadie le gusta comer en el baño. Hay muchas organizaciones que inauguraron lactarios, pero no solamente porque comer en el baño, que ya me parece que es un horror, pero no solamente esto, sino que aparte la cuestión del vínculo que se forma en el momento de la lactancia, y no digo solamente de amamantar, sino que en general estoy hablando o de sacarse amamantar, leche, lo que sea. no necesariamente Esto, amamantan, pero sí, no claro, se dan, tampoco se dan las condiciones sanitarias en un baño que es estudiado, no se dan las condiciones sanitarias óptimas y aptas para que una madre se retire leche o amamante a un bebé. Pero más allá de eso, me parece importante pasar por, soy como quizás por mi historia de vida o mi experiencia o lo que me pasó a mí y a tantas colegas, remarcar esto, ¿no? Porque estoy tan contenta del trabajo que vienen haciendo en relación a los espacios de autoridad de las mujeres y cuán fusionado está esto de la violencia en Ni Una Menos con las dificultades de género y cómo vamos pensando, es la mujer, en qué es lo que nos pasa, en que si trabajamos en espacios para la mujer, también qué nos pasa a nosotras por la cabeza, ¿no? ¿Cuántas veces nos decimos que no antes que otro nos diga que no? Y cómo nos pensamos en relación a nuestra profesión o a nuestra situación laboral o de lo que somos capaces de hacer y de que somos geniales y de valorarnos nosotras mismas y a nuestras colegas, a nuestras compañeras, hermanas, amigas. Yo creo que, perdón, te interrumpí, Agus, pero creo que tiene que ver con eso y quizás suena menor o suena leve o no suena tan contundente con números, pero está muy enmarañado dentro de lo que vivimos todos los días y no nos damos cuenta. Está como ahí y decimos, pero esto no es sentido común, esto tiene que ser de otra manera. Sí, pasa que también nos sucede, y de repente hay como un poco de idealismo alrededor de todo esto, ¿sí? Pensamos que las cosas tienen que estar bien hechas ya. Y si nosotros miramos la historia argentina, las mujeres se volcaron en masa al mercado de trabajo en la década del 90 con la crisis, ¿sí? Y con la crisis del mercado de trabajo y con la crisis de ingresos. Pensemos que antes de eso, el ingreso que generaba un hombre que trabajaba era suficiente para mantener a toda la familia, ¿sí? Y para poder comprar una casa, con restricciones, ¿no? Obviamente, no era tirar manteca al techo, pero sí el hombre podía generar ingresos como para poder comprar una casa o un departamento, construir un hogar y mantener a su pareja y a sus hijos. A partir del cambio, el cambio económico, el cambio del plan económico en los 90 y la destrucción del mercado de trabajo, las mujeres se volcaron en masa. Con esto no quiero decir que antes las mujeres no trabajaban, sino que antes la gran proporción de las mujeres no se dedicaba al mercado de trabajo como actividad, ¿sí? O sea, había gente que trabajaba, había mujeres profesionales, pero en general no era el objetivo, ¿sí? O sea, no era como la cuestión principal de la vida de una mujer, el ámbito de la profesionalidad o el ámbito del trabajo.
Desde los 90 sí, ¿sí? Y muchas mujeres han pasado a ser jefas de hogar, también con las sucesivas crisis, ¿sí? Entonces, perdón, hoy tenemos muchas mujeres que son jefas de hogar o muchas mujeres que son sostén de hogar junto con sus parejas, y eso termina generando nuevas necesidades, ¿sí? Alrededor de los trabajos. Entonces, si bien es cierto que nos falta muchísimo, también hay que reconocer que el avance de las condiciones laborales fue muy, muy importante en los últimos 20 años, ¿sí? Bueno, si quieren, les puedo contar un poco las preguntas que nos fueron haciendo mientras ustedes charlaban. La primera dice, ¿se sabe el porcentaje de los emprendimientos que fueron iniciados por mujeres? Para Vero. Sí, en la FADU alrededor todos los años trabajamos con alrededor de un 80% de emprendedores son de mujeres. Tenemos un 60 y un 40 entre graduadas y estudiantes de las 7 carreras. Y a veces nos hemos encontrado trabajando en conjunto con, no sé, un proyecto entre agronomía y arquitectura, por ejemplo, pero es elevado. Ok, hay otra que dice, ¿cuánto tiempo se necesita para sostener tu emprendimiento y cómo influye a todas las mujeres que manejan solas su hogar? Ese es para mí también. Sí. ¿Cuánto tiempo para sostener un emprendimiento? Depende de la naturaleza del emprendimiento, ¿no? Lo que tenemos en claro es que es en poder guiarlos para que este tiempo sea el más cortito, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Por lo general, lo que intentamos es que se alimenten entre sí. Entonces armamos mesas de emprendedores para que se conozcan, para que, no sé, de repente se junten para comercializar, se junten para comprar insumos y producir, y se van generando dinámicas de emprendedores. Quizás a veces traspasamos, no sé, emprendedores que ingresaron en el 2017 con los del 2018. También tenemos algunos emprendedores de los primerísimos del 2015, que son los nuevos consultores expertos ahora en 2020 y que están brindando consultorías gratuitas, ¿no? Es todo gratuito, pero ellos lo hacen de manera ad honorem, y lo están haciendo de modo virtual. Tenemos un equipo de más de 10 consultores expertos, algunos de la Facu de Económicas, contadores, bueno, todos de temas que los emprendedores de diseño de arquitectura necesitan, ¿no? Que quizás no está orientado a impuestos, comercialización, pero a veces los mismos emprendedores que ya están avanzados los convocamos para que ayuden a los emprendedores nuevos, ¿no? Lo que intentamos es que en un año ya pueda empezar a funcionar un proyecto nuevo y que ya colabore con la economía de una casa. A veces lo que pasa es que el proyecto funciona bien y toda la familia forma parte del emprendimiento. O a veces la mitad de la familia, digo, un tío con una graduada y la sobrina, y se va armando estos pequeños proyectos de economía familiar también, ¿no? No sé si contesté. Sí. Ahora tengo una para Agus que dice, ¿hay datos sobre si la desocupación afecta más a las mujeres que a los hombres? Sí, la desocupación definitivamente afecta más a las mujeres que a los hombres. Y como para poner un ejemplo, en contexto de pandemia, el 90% de las mujeres, o sea, las tareas de cuidado en realidad, el 90% está cubierto por mujeres dentro del sector informal. O sea, todo lo que es, por ejemplo,
empleadas domésticas, cuidado tercerizado de adultos mayores, cuidado de chicos, también tercerizado. Entonces, por ejemplo, todo eso que está dentro del contexto de la informalidad está completamente desarticulado hoy por hoy. Entonces, todo eso son mujeres que dejaron de trabajar. Lo otro, por ejemplo, es el comercio, ¿sí? Muchas veces, y sabemos que esto es una realidad, los empleados de comercio trabajan en un contexto de informalidad, y la mayoría de los empleados de comercio son mujeres. Entonces acá también tenemos un problema bastante importante. Pero en un contexto de normalidad, las mujeres son las que más sufren las cuestiones de la desocupación. Y queda una que es un poco para las dos en realidad, que dice, ¿cómo se puede manejar la economía de un hogar y hacer la inversión para un emprendimiento sin que esto afecte a la economía del hogar? Agus. A ver, arranco yo. Dale. Lo primero, Voy a prender la luz. Lo primero a tener en cuenta es que si vos querés hacer un proyecto productivo, ¿sí? O sea, una inversión que sea productiva y que en el largo plazo te genere un rédito económico, vas a tener que desviar recursos de tu ingreso hogareño hacia el emprendimiento. No quedan muchas opciones aparte de eso. No debería ser un problema, porque no es una cuestión de que si la mujer emprende, entonces la economía familiar se ve afectada, sino que eso debería estar libre de género. Cualquiera que decida emprender un proyecto productivo tiene que saber que va a haber afectada su economía familiar, para bien o para mal, y que el proyecto productivo no va a tener un rendimiento en los primeros 10 minutos de vida, ni en los primeros 2 meses de vida. Entonces, eso como para tener en cuenta, pero no solamente, y vuelvo a insistir, no solamente con una cuestión de género, sino como una cuestión de hacer un proyecto productivo como emprendedor o emprendedora. Ahora, después es importante desde el ámbito económico tener bien hecho un estudio de mercado, un cálculo de tiempo, una proyección de gasto esperado, una proyección de ingreso esperado, cuánto espero para generar mis primeros ingresos. Pero bueno, eso es algo que es una realidad. Si quiero hacer un proyecto productivo, voy a tener un cambio en mi economía. Existen en algunas situaciones de gobierno a nivel o ciudad, municipio, provincia o nación, algunos aportes no reembolsables o concursos, o fuimos trabajando en estos últimos años de algunos aportes que genera el gobierno para el comienzo de los proyectos, ¿no? Para, digamos, como Capital Semilla o algunos así, que colaboraron muchísimo en lo que es el comienzo, ¿no? O cómo arrancar. Digo, porque a veces, de todos modos, generalmente llega la consulta de quiero arrancar y no tengo plata para invertir. Y a veces es más importante tener un armado de recursos humanos o de una red de colegas, amigos, participantes del proyecto que estén interesados en armar equipo, ¿no? Eso también a veces es un recurso indispensable y no se lo tiene en cuenta para arrancar, para el arranque. Sí. Y es más difícil comenzar solo, como todo, ¿no? Por eso está bueno que estemos todas juntas. Sí, en términos de esta cuestión de género, uno de los problemas fundamentales que tenemos es que para imponernos y llegar al mismo nivel que los demás, pensamos que tenemos que ser excelentes y no nos damos lugar para el fracaso. Entonces, dentro de esa limitación que nos imponemos, no buscamos una red de contención o un grupo de sostén que nos ayude a poder desarrollar lo que queremos hacer, porque pensamos que si está mal es un fracaso y eso es completamente inaceptable. Y en realidad tenemos que pensar que eso es normal, que nos va a pasar y que está bien.
Sí, hace algunos años justamente anunciamos un día llegué a emprendedores y dije, bueno, empecemos a alinear los talleres que vamos a dar este año. A mí me gustaría que demos un taller de fracasos y que contemos en qué fuimos fracasando o en qué nos equivocamos, ¿no? Como para aprender, pero por lo general en emprendedorismo es como muy común el taller del éxito, de escuchar, bueno, cuál fue el caso ganador, exitoso, y ese caso ganador exitoso también tuvo muchas situaciones de error, o de que se equivocó, o tuvieron un montón de situaciones que no le salió bien, seguramente, ¿no? Así que bueno, fue un éxito el taller de fracasos. Me dijeron, con ese título no vamos a convocar a nadie. Les dije, sí, porque contemos en qué nos equivocamos y aprendamos de eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Quedó alguna más? Totalmente, bueno, súper interesante todo lo que contaron y me quedo un poco con muchas cosas, ¿no? Pero en particular esto último que decíamos de la importancia de esta como red de contención y me parecía fantástico esto que contabas, Vero, en relación a como un montón de profesores o personas que pasaron y fueron emprendedores, ahora pueden contar su experiencia y bueno, y de esta manera como una suerte de cadena en donde nos ayudamos unos a otros. Y pensamos que esa era la última pregunta, pero llegó una última, así que la vamos a hacer para que nadie que haya quedado ahí se quede colgado con su pregunta. Dice, con toda la situación actual de pandemia y aislamiento, ¿cómo creen que repercutirá en los emprendimientos? ¿Aumentará, se diversificarán o se verán afectados por la situación económica? ¿O cómo se ve esto, el panorama, por lo menos en estos primeros meses de pandemia, o quizás si ya tienen alguna proyección, si la cuarentena se extiende? En términos económicos, es cierto que siempre que hay un escenario de crisis, en el primer momento de la crisis hay como un florecimiento de un montón de proyectos. Pero también es cierto que hay una alta tasa de fracasos alrededor de esos proyectos, porque muchas veces uno ante una necesidad ve una oportunidad, pero no siempre ve el mecanismo correcto para plasmarla, o no siempre es tan fácil como uno pensó. Entonces a veces nos tiramos a la pileta y después vemos que no era tan así. Pero seguramente, dado que esta crisis es tan particular, y que va a tener repercusiones económicas por un largo tiempo, va a haber gente que se va a ver empujada a tener que ser su propio jefe, y va a haber un montón de escenarios de emprendedores o emprendedoras, sobre todo, me inclino más a pensar esto, y ayudados mucho por todas las plataformas de redes sociales y virtuales y demás, que hacen que ahora el costo de darse a conocer sea drásticamente menor. Sí, totalmente. Yo creo que es una etapa en el que el emprendedorismo en sí, la comunidad emprendedora está orientándose a reinventarse, y es una oportunidad para las mujeres, es una oportunidad para que las mujeres sepamos y nos construyamos, nos comuniquemos, estemos en contacto y sepamos que sí, somos capaces, que sí, que podemos un montón de cosas más de las que hacemos, y que hay un montón de cosas que las puede hacer otro, ¿no? Eso me parece como crucial, ¿no? Que tenemos la libertad, que tenemos que tener la libertad de saber que podemos decidir, podemos iniciar, que nos podemos reinventar. Sí, esto también acompañado de otra cuestión que se relaciona mucho con la economía, que es, bueno, que a mí me cuesta muchísimo, que es delegar. Si nosotras mismas no aprendemos a delegar y a poner a otras mujeres o a otras personas con géneros diversos a la par nuestra,
no podemos pretender que otros lo hagan. Entonces, esta cuestión del liderazgo de género y de la diversidad de género en el ámbito de las decisiones, si no la impulsamos nosotros, no la va a impulsar nadie, y para eso nosotros tenemos que tomar la iniciativa y hacerlo. No exigirle a los demás que hagan cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Totalmente. Lucy, creo que, salvo que vos tengas alguna otra pregunta, no quedaron preguntas del canal. No, por mí ya sé Pero todo. agradecerles obviamente a las dos, y si bien este es el primer ciclo de actividades quizás que hacemos, ojalá nos puedan acompañar en próximas actividades para profundizar sobre estos temas y muchos más que vienen relacionados, y que creo que nos ayuda de alguna manera, no solo el acompañarnos, sino el brindarnos herramientas y nada, como decían ustedes, darnos cuenta que no solo no estamos solas, sino que podemos hacer mucho más de lo que creemos o nos dicen que podemos hacer. Así que bueno, las invitamos por acá formalmente para próximos ciclos. Encantada, seguro. Cuando quieran. Buenísimo. Muchas gracias a todas. Adiós. No. Chao, chao.